Les habla el grupo 7 conformado por Edison Garnica, Diana Jaramillo y su servidor Brian Parra. Y el día de hoy vamos a tratar dos temas referentes. En primer lugar, a la guía de rediseño para las entidades del orden territorial en su versión número 2 y la guía metodológica para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos. Para dar inicio, es necesario aclarar que primero es función pública la encargada de la formulación, la instrumentalización, difusión, asesoría y evaluación de las políticas públicas relativas a la modernización del Estado colombiano y el buen gobierno. Y en segunda medida le corresponde a la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Función Pública el analizar los resultados, efectos e impactos de la simplificación de los procesos organizacionales y la planeación institucional para el mejoramiento de los productos, bienes y servicios de la entidad pública del orden nacional y territorial. La versión número 2 de este instrumento se formula con el fin de integrar de manera efectiva la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, y en este orden de ideas esta guía pues se enfocará en las fases para diseñar y rediseñar una entidad del orden territorial. Para iniciar, hablaremos de la primera fase, la cual es la fase previa, denominada acuerdo inicial de diseño, y surgen los rediseños institucionales con el fin de atender los cambios que se generan en los diferentes entornos, ya sean los sociales, políticos, económicos y tecnológicos, y en los marcos de los planes de desarrollo, del plan sectorial, el plan institucional, respondiendo a los criterios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y busca modificar la gestión para que sea más eficiente y se fortalezca el vínculo entre el Estado y el ciudadano. En esta fase es necesario que la entidad tome el rol de formulador y ejecutor siguiendo los lineamientos técnicos de función pública, y se establecen tres momentos. En el primero, el secretario general de la entidad o quien haga sus veces puede solicitar el acompañamiento y asesoramiento de función pública para el rediseño institucional, pero dada pues autonomía territorial no requiere un concepto técnico favorable, puesto que en estas deberán estar tramitadas ante las asambleas departamentales o consejos municipales según sea el caso. Pero para el caso de los municipios de quinta o sexta categoría, la ley 1551 del 2012 insta a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para que les preste el acompañamiento y seguimiento técnico de manera gratuita durante las diferentes fases del rediseño institucional. En el segundo momento, la entidad pues debe conformar un equipo técnico, el cual será pues el encargado de elaborar la propuesta que soportará el rediseño institucional. Y en el tercer momento, nos dice que le corresponde a Función Pública asignar un asesor, y él será el encargado de dar a conocer la propuesta de rediseño en una reunión buscando pues dar solución a los problemas de la entidad. Producto de esta reunión, Función Pública dará unas recomendaciones para que sean discutidas, y de esta manera podrá determinar la viabilidad del proyecto. Para la fase del diagnóstico, nos dice que el diagnóstico es la base que construye todo el proceso de cambio organizacional y parte de un análisis interno y autocrítico donde se plantea la situación actual de la entidad y se formulan estrategias para la mejora de su desempeño. En esta fase se debe tener en cuenta los aspectos de la naturaleza jurídica de la entidad, la revisión de las funciones relacionadas al problema de la entidad, la revisión de las funciones asignadas a la entidad, y así mismo el equipo técnico debe adelantar el siguiente análisis: el primero en un marco legal, el segundo el rol de la institución, tercero que es la misión y el objeto social, cuarto que es la identificación y el análisis de las funciones generales, quinto, el análisis de capacidades y entornos, y en esta parte nos dice que para la elaboración de este análisis, la entidad puede utilizar la herramienta DOFA para analizar los siguientes aspectos: en la capacidad directiva, la capacidad competitiva, la capacidad técnica, la capacidad tecnológica y la capacidad de talento humano. Y como fuente de información puede utilizar estudios técnicos anteriores, auditorías internas y externas, e indicadores y resultados de medición de atención al usuario, entre otras. Por otro lado, la entidad debe analizar los entornos que influyen en el proceso de diseño y rediseño institucional que se pretende realizar. Entornos como el político, económico, social y tecnológico. Para la fase 3, que es la fase de diseño, nos dice que después de hacer el análisis a través de la herramienta DOFA, se da inicio a la fase de diseño, y consta pues de diferentes etapas que examinan varios elementos. El primero es la validación del acuerdo inicial de diseño, y nos dice que en este punto la entidad revisa los objetos y alcances planteados en la fase previa, y después de elaborar el diagnóstico define si efectivamente tales objetos se logran según lo planteado inicialmente. Segundo, que es la arquitectura institucional,
Y aquí esto nos dice que esto consiste en dar o en diseñar la estructura administrativa más adecuada para la operación de la entidad y la prestación efectiva de los bienes y servicios. Tercero es el análisis financiero y nos dice que dentro de este proceso de rediseño es pertinente llevar a cabo un análisis financiero que dé objeto de las cuentas o la condición en la que se encuentra la entidad y asimismo se revisa el comportamiento de la entidad en los últimos 4 años y se elaboran proyecciones con variables representativas que ofrezcan una idea en materia presupuestal y financiera de la entidad y en este aspecto las entidades que están en este proceso de reforma o modificación de su planta de personal tendrán que adelantar la gestión ante la entidad correspondiente, ya sea la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, para obtener la certificación que demuestre que la entidad cuenta con los recursos necesarios para la implementación del diseño o el rediseño, y todo esto está en el marco de la Ley 617 del 2000 y las normas relacionadas. Cuarto, el análisis de procesos, y acá nos dice que de acuerdo al decreto 1083 del 2015, toda entidad debe adelantar como mínimo un análisis de procesos que se desarrollan al interior de la institución y por lo tanto la entidad debe garantizar una operación eficaz y eficiente de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación de manera que la entidad pueda satisfacer la necesidad de los grupos de valor y una vez identificados, la entidad deberá evaluarlos y proponer cambios para la mejora y para alcanzar los objetivos. Quinto, metodologías para la revisión y el análisis de procesos. Y en este apartado nos dice que existen diferentes técnicas y una de ellas es el análisis de opciones prioritarias, la cual va a permitir una toma de decisiones estratégicas sobre el proceso que se adelanta en la entidad y con el fin de saber si se lleva a cabo o no, optimizando los tiempos y los recursos. A partir de este ejercicio, la entidad está en capacidad de definir la estructura interna y la identificación de lo que ha de ser la planta de personal requerida para el cumplimiento de su misión. Sexto, la evaluación de la prestación del servicio. Para efectuar dicha evaluación se debe tener en cuenta la identificación de todos los bienes y servicios ofrecidos por la institución, separando los internos de los externos, y una vez identificados se deben revisar y con base en esta información el equipo técnico debe identificar y recomendar los bienes y servicios que deben ser eliminados por considerar que no cumplen con los objetivos funcionales o misionales institucionales, así como aquellos que pueden ser contratados por externos. Séptimo, las cadenas de valor. Y para esta etapa nos dice que la entidad ya debe tener identificados y caracterizados sus procesos, o sea, los elementos que generan un valor público, y esto permitirá elaborar o validar la cadena de valor de la entidad. Octavo, estructura administrativa. Según los cambios efectuados en las etapas anteriores, se revisa si es pertinente hacer cambios en la estructura administrativa de la entidad. En esta guía se presentan 4 tipos de estructura para que las entidades escojan cuál se adapta a sus necesidades. Entre ellas tenemos la estructura funcional, es la más común. En esta se dividen las responsabilidades mediante la especialización del trabajo por dependencias. Prima la jerarquía funcional. En la segunda estructura matriarcal o por proyectos, esta rompe el concepto de unidades de mando. Los empleados tienen 2 jefes. La matriz tiene una cadena de mando dual, tiene mejor comunicación y es más flexible. Como desventaja, esta matriz puede generar confusión y fomentar luchas de poder. Como tercero, tenemos la estructura territorial o geográfica de desconcentración. Lleva implícita la delegación, desconcentración de funciones. Este se da cuando una entidad central debe atender demandas fuera de la sede central. La creación de regionales o seccionales se hará siempre y cuando los estatutos básicos de la entidad lo permitan. Noveno, definición de perfiles y necesidades de personal. El talento humano es el recurso fundamental para el funcionamiento de la organización. Por lo tanto, es importante verificar el personal en cuanto a perfiles y números de empleos. Si la entidad cuenta con el personal necesario para llevar a cabo los objetivos y la misión. Para esto se hace un análisis de cargas de trabajo. Con este estudio se analiza si la entidad cuenta con el personal idóneo y si la cantidad se ajusta a las necesidades del personal requerido en la entidad, o si por el contrario se están atrasando los procesos por sobrecargas de trabajo. Este análisis se hace a la dependencia, viendo esta como la unidad funcional especializada. Para medir estas cargas debemos tener en cuenta los siguientes variables: tiempo resultante, tiempo mínimo asignado, tiempo promedio asignado, tiempo máximo asignado. Con los resultados de esta ecuación
Se le presentará a la entidad si debe contratar más personal o si se pueden, por el contrario, suprimir algunos empleos. La elaboración de la propuesta planta de personal. En esta se colocan el número de empleos por nivel jerárquico, denominación, código y grado salarial. Esto con base al sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para que aplique para su entidad. La descripción del contenido funcional del empleo, perfil de competencias, la duración del empleo cuando se trata de empleos temporales, planta estructural, se establecen formalmente los cargos para cada dependencia de la organización. En la global, hay una relación detallada de los empleos requeridos para cumplir las funciones de la entidad sin asociar la ubicación a una dependencia. Empleos temporales. En esto se debe cumplir funciones que no realiza personal de la planta, desarrollar proyectos o programas de duración determinada, suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, desarrollar labores de consultoría y asesoría no superior a 12 meses. Y en el manual de funciones, este instrumento de administración de personal por medio del cual se establecen las funciones y las competencias laborales. Después de esto tenemos la fase 4, que es la fase de implementación, donde la guía nos muestra modelos de actos administrativos. Por medio de esto se implementa el rediseño propuesto. Para esto, Función Pública ha dispuesto unos modelos y minutas de actos administrativos para formalizar. Supresión y liquidación de entidades. Aspectos a tener en cuenta. Encontrarse inmerso en alguna de las siguientes causales. Artículo 52, Ley 489 de 1998. Los objetivos de la entidad ya no tienen razón de ser. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades de orden nacional. Las evaluaciones aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad. Así se concluya por los indicadores de gestión y de eficiencia. Existe duplicidad de objetivos y o funciones esenciales con otras u otras entidades, siempre que por la descentralización de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia. Lo establecido en el Decreto 254 del 2000 y la Ley 1105 del 2006. Propuesta de descripción de costos, propuesta planta de personal. Finalmente se elaborará un proyecto de acto administrativo que ordene la supresión o liquidación. Para la supresión de empleos se deberán identificar de acuerdo con su provisión, libre nombramiento y remoción, carrera administrativa o provisionalidad. Ahora vamos a hablar sobre la guía de metodología para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos, la cual es considerada como una herramienta usada dentro de la guía para la gestión de empleos de naturaleza gerencial de la función pública, que se encarga de desarrollar los componentes de la gestión del rendimiento de la misma. En síntesis, esta se encarga de evaluar y o mejorar aspectos del servidor público a través de una evaluación de gerentes. Esta evaluación de gerentes se realiza por medio de un acuerdo de gestión, la cual tiene como etapas componentes la concertación, formalización, seguimiento y retroalimentación y evaluación de compromisos del gerente público. Dentro de estas etapas componentes se da a entender una serie de pautas clasificadas para elaborar estos acuerdos de gestión, los cuales se consideran como vitales para el procedimiento de la guía metodológica y el desarrollo de la mejoría o reestructuración de los aspectos del servidor público y del rendimiento del mismo. Dentro de lo que es la etapa de la concertación se establece una necesidad de establecer una fase de concertación de expectativas y establecimientos de objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción Anual. Dentro de la etapa de formalización se deben realizar acuerdos realizados por escrito y formalizado con la firma del supervisor jerárquico como un requisito primordial para el desarrollo del mismo. Y también se pone la realización de la etapa de concordancia con la de concertación. Dentro de la etapa del seguimiento y retroalimentación se debe tener en cuenta pautas importantes como son el seguimiento semestrales entre
y superior jerárquico a fin de verificar el cumplimiento de concertación. Una concordancia con los periodos del seguimiento del plan institucional, un importante registro de sobre avances de proyectos y metas con su evidencia correspondiente para el seguimiento de lo mismo, y la formalización de un plazo no superior a fecha del 28 de febrero. Para el tema de la evaluación, esta etapa debe ser desarrollada con el acuerdo de gestión con el superior jerárquico en términos no menor a 3 meses. Teniendo en cuenta el tema de la evaluación, se debe dar una repartición considerable del trabajo de la evaluación del acuerdo de gestión, en el cual un 80% corresponderá a compromisos gerenciales, el cual tendrá seguimientos semestrales, y al final de la vigencia, la sumatoria arrojará el resultado de la evaluación, en tanto que el otro 20% restante corresponderá a la valoración de competencias comunes y directivas, la cual se debe realizar una vez al final de cada vigencia.